No hay nada más espeluznante que un lugar abandonado, no solo porque la tranquilidad es inquietante, sino por el horror que te rodea. Desde un castillo hasta una isla abandonada. Estos son los 20 lugares abandonados más espeluznantes del mundo. Número 20. Castillo de Dundas. ¿Qué tal si empezamos por el lado más sobrenatural de las cosas? Después de todo, hay mucha gente que cree en maldiciones por una razón u otra. Y esa es la manera perfecta de empezar a hablar del Castillo de Dundas en Nueva York. Los castillos son algo con lo que la gente solía soñar, ya que alguna vez fue el máximo símbolo de estatus. Incluso ahora, se utilizan maravillosamente en las epopeyas de fantasía para resaltar la grandeza de ciertos reinos. Si te preguntas por qué nunca has visto este castillo en Nueva York, sería porque está en Catskills y está bastante bien escondido. La otra razón es que la mayoría de la gente no se atrevería a acercarse debido a la supuesta maldición que se rumorea que llena todo el lugar. O al menos eso es lo que cabría esperar, ¿verdad? Pero, lamentablemente, es un poco más discreto que eso. El sitio de este castillo en realidad no estaba destinado a ser un castillo en absoluto. Originalmente era un albergue y pasó por manos de algunos propietarios hasta que pasó a manos de Ralph Dundas, quien comenzó a trabajar en el castillo en 1915. Pero ahí es donde comienza la ironía. Si bien fue él quien recibió la orden de construirlo, murió antes de que estuviera terminado en 1922. Un año después de su muerte, su esposa Josephine fue internada en un sanatorio sin haber vivido nunca en el castillo. Su única hija, Muriel, sufrió una serie de malos acontecimientos hasta que también fue institucionalizada. Y después de eso, la familia siguió vagando por la tierra y cada vez sucedían cosas malas. Finalmente, la familia abandonó el lugar por completo y fue entonces cuando la naturaleza se apoderó de él. Naturalmente, eso dio lugar a varias historias sobre lo que realmente sucedió en ese castillo, si fue una prisión para algunos miembros de la familia y si sus fantasmas todavía permanecen dentro de su salón hoy en día. Entonces, lo que debería haber sido un triunfo para la familia finalmente se convirtió en su perdición. Y me sorprendería que alguien no hubiera hecho ya una película de terror sobre su historia. Número 19. Greco, Italia. Como se señaló en la introducción, existen numerosas razones para que la gente se mantenga alejada de ciertos lugares abandonados. En el contexto de Greco, Italia, eso sería por motivos de seguridad pública, ya que la alguna vez orgullosa ciudad ya no es lo que solía ser. Greco fue colonizada por primera vez por los griegos en el siglo VI después de Cristo, aunque las tumbas que datan del siglo VIII antes de Cristo insinúan una encarnación más antigua. Esto no sería demasiado sorprendente dadas las lagunas en los registros y cómo a varias civilizaciones les encantaba construir cosas sobre otras. No desperdicies, no quieras, ¿verdad? Al igual que muchos otros lugares del mundo, la ciudad de Cracovia creció y disminuyó a lo largo de las décadas. Obtuvo nuevos edificios, mejoras, nueva gente, las obras. También estuvo vivo durante momentos clave de la historia europea, que incluyó el éxodo hacia el oeste. Sin embargo, lo que lo debilitaría sería un desastre natural. Una serie de terremotos y deslizamientos de tierra condenaron lentamente el lugar a convertirse en algo inhabitable. Cuando llegó 1980, toda la ciudad estaba abandonada y ahora todo lo que queda es una ruina. Y eso no significa que no puedas ir a visitarlo, porque absolutamente puedes hacerlo. Solo hay que tener cuidado ya que el lugar se está cayendo a pedazos debido a que estuvo expuesto a la naturaleza sin esperanzas de reparación durante unos 40 años. Pero debido a su aspecto llamativo y su nueva forma, ocasionalmente verás que la ciudad se utiliza para películas de una forma u otra, una de las cuales fue La Pasión de Cristo. Así que incluso en su abandono todavía recibe algo de fama. Número 18. Gulliver viaja por Park. Ahora busca algo un poco diferente, porque aquí hay un ejemplo de algo que alguien pensó que era una buena idea, pero resultó no serlo en absoluto. Verás, en Japón querían traer más gente a su país, y con dinero del gobierno crearon el parque Gulliver Travels, un parque de diversiones basado en el querido libro.
El parque se inauguró en 1997 y representó los proyectos de construcción de puentes a ninguna parte que el gobierno japonés y los sectores bancarios han defendido en la década de 1990. Puede parecer algo duro de decir, pero cuando consideras algunas de las cosas que construyeron y la estética bastante espeluznante que emitía, puedes ver por qué el parque ni siquiera duró una década. Luego, cuando lo cerraron, el lugar se volvió aún más espeluznante porque las estatuas y otros elementos del parque simplemente permanecían mientras no había nadie en él, lo que te hacía preguntarte qué más podría estar pasando en el parque. Número 17. Hotel del Salto. Ahora, el siguiente lugar fue un caso de mal momento, mala ubicación y simplemente mala suerte. El Hotel del Salto fue construido cerca del río Bogotá, en Colombia, y era un lugar que estaba destinado a ser uno de los hoteles más exóticos de la zona. A decir verdad, hasta cierto punto lo lograron correctamente, ya que era un lugar agradable para visitar y disfrutar, siempre y cuando no hayas visto ningún espíritu. Sí, supuestamente había fantasmas que caminaban por el terreno porque la cascada al lado de la cual estaba el hotel era un lugar del que los nativos solían saltar para escapar de los conquistadores. Esta trágica historia impregnó el área de un aire de misterio y desasosiego. Pero espera, hay más. Con el tiempo, el propio río finalmente se contaminó, lo que hizo que la gente quisiera mantenerse alejada de él aún más. Ahora, no los culpo por eso. La contaminación añadió un elemento de peligro real al atractivo ya inquietante del área. Avancemos rápidamente hasta el presente, y el hotel ha sido convertido en un museo. Sin embargo, debes tener cuidado al visitarlo, ya que las leyendas y el ambiente peculiar del lugar aún persisten. Se dice que los espíritus de aquellos que saltaron por la cascada siguen rondando el área, y la contaminación del río sigue siendo un recordatorio de los tiempos difíciles que han pasado. Así que, aunque el Hotel del Salto ahora es un sitio de interés histórico y cultural, todavía deberías estar muy cansado y consciente de su inquietante pasado. Número 16. El bosque flotante. Es posible que tengas múltiples ideas sobre lo que sería esta entidad, pero te aseguro que tiene un poco más de matices de lo que esperas. Homebush Bay es un suburbio de Sídney, Australia, conocido por su parque olímpico, naufragios históricos y diversas actividades recreativas, y se ha convertido en un destino popular para eventos deportivos, conciertos y salidas familiares. Sin embargo, también es un lugar donde los barcos van a morir, y lo digo en el sentido literal, ya que los barcos eran enviados a la bahía para ser desmontados y luego vender sus piezas. En el caso del aeródromo de las SS, esto nunca se realizó y tiene un nuevo aspecto. Como resultado, el viejo barco sería llevado a la bahía en 1972 para ser desmantelado, pero las operaciones finalmente cesaron y la bahía ya no sirvió como depósito de naufragios. Como resultado, el aeródromo y otros similares fueron simplemente tomados por la naturaleza y así nació el supuesto bosque flotante. Y hay que admitir que es una vista bastante sorprendente. Número 15. Isla Joveglia. Como les mostraré a lo largo de esta lista, a veces la historia real de un lugar puede ser mucho más aterradora y horripilante que cualquier cosa que una historia sobrenatural pueda inventar. Y si no me crees, solo tienes que echarle un vistazo al lugar aún cerrado en Italia llamado Isla Poveglia. Esta isla tuvo su primer roce con la infamia durante la infame peste negra. Aquellos que estaban infectados con la enfermedad fueron llevados a la isla para ser puestos en cuarentena y luego todo el lugar fue cerrado como zona de exclusión. Básicamente, eso significaba que si te enviaban a la isla, te enviaban allí a morir. Y lo hicieron. Y tuvieron que enterrar los cuerpos en la isla en masa para dejar espacio para las otras víctimas que iban llegando. Luego, como si el lugar no pudiera volverse más embrujado, se colocó una institución mental en la isla y cosas malas empezó a suceder allí. No ayudó cuando se construyó otro edificio en la isla y ocurrieron más cosas malas. A veces la gente no entiende realmente la indirecta, ¿verdad? Sin embargo, la isla finalmente fue abandonada y a pesar de los planes de colocar cosas allí para reemplazar las antiguas, eso nunca sucedió. Y si vas allí ahora, bueno,
te pueden arrestar. Número 14. Bannerman Castle. Aquí hay otro castillo que puedes encontrar en Nueva York. Más específicamente, está a 50 millas sobre la ciudad de Nueva York y es un castillo que tiene una historia explosiva. El castillo Bannerman es una estructura histórica ubicada en una isla en el río Hudson, construida por Frank Bannerman, un hombre de negocios y comerciante de excedentes militares a principios del siglo XX. Hoy en día, las ruinas del castillo son una atracción turística popular y un lugar para eventos culturales y algunas actuaciones. Pero a lo largo de su historia, ha sufrido bastantes golpes. Bannerman ganó todo su dinero gracias a la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana. Y compró tantas armas después de esto último que necesitaba un lugar donde ponerlas todas. Entonces fue cuando compró la isla cercana y construyó un castillo. Puedes ver hacia dónde se dirige. Aunque el propio Bannerman murió en 1918, su familia siguió viviendo en el castillo. Y luego, en 1920, el polvorín explotó. Esta explosión, provocada por 200 toneladas de proyectiles y pólvora, dañó el edificio del castillo. Y finalmente la familia abandonó el castillo, se incendió y permanece en una especie de ruinas hasta el día de hoy. Número 13. Isla de las Muñecas. Qué apropiado que esté hablando de este en el número 13 del anuncio, porque para muchas personas este es el lugar más embrujado del mundo. Y el número 13, ya sabes, va de la mano con la mala suerte y las apariciones y esas cosas. No escribí estas palabras, simplemente las leí porque me las pusieron delante. La historia de la isla es tan famosa como la isla misma. El cuidador del lugar encontró una vez el cuerpo de una niña ahogada en aguas cercanas. Sintió que estaba siendo perseguido por el espíritu que permanecía allí. Así que encontró algunas muñecas, principalmente sus cabezas, y luego las colgó por todos lados para que ella tuviera algo con qué jugar y lo dejara en paz. Un tiempo después, el cuidador murió exactamente en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la niña años antes. Presuntamente. Eso no es nada extraño, pero para colmo, ahora la gente piensa que son múltiples los espíritus que visitan la isla, hasta el punto de que si la gente los visita, jurarán que las cabezas de las muñecas se mueven y que sus ojos siempre las están observando. Las muñecas siempre pueden ser espeluznantes en el contexto adecuado, pero esta simplemente se lleva la palma. Número 12. Los fuertes marítimos de Mosul. En tiempos de guerra, se pueden llevar a cabo numerosas construcciones en nombre de la protección, la comodidad y la agresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto también incluyó la edificación de los fuertes marinos Mosul en Inglaterra. Estos fuertes fueron construidos en aguas frente a la costa del país y estaban allí por una razón muy básica. Si los alemanes se atrevían a lanzar un ataque, los fuertes lo detectarían y luego comunicarían por radio que el ataque era inminente, permitiendo así una respuesta rápida y coordinada. Este sistema, aunque básico, funcionó eficazmente en numerosas ocasiones. Estos fuertes estaban estratégicamente ubicados en los estuarios del Támesis y Mersey y desempeñaron un papel crucial en la defensa costera del país. Tras el final de la guerra, en la década de 1950, muchos de estos fuertes fueron desmantelados. Sin embargo, algunos de ellos permanecen en pie hoy en día y han sido reutilizados con diversos propósitos. La gente finalmente reconoció el verdadero potencial y la importancia histórica de estos lugares. Gracias a esto, se llevaron a cabo esfuerzos de restauración para preservar su legado. Hoy en día, estos fuertes no solo representan un recordatorio de tiempos pasados, sino también un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y encontrar nuevos usos para estructuras antiguas. Algunos han sido transformados en museos, centros de investigación o incluso en atracciones turísticas, manteniendo viva la memoria de su propósito original mientras sirven a la sociedad de nuevas maneras. Número 11. Whitley Court. Ahora nos quedaremos en Inglaterra por un tiempo y hablaremos sobre Whitley Court, que está en Worcestershire. Whitley Court fue una vez una de las casas más importantes de Inglaterra y alcanzó su apogeo en el período victoriano, cuando era escenario de fiestas extravagantes y entretenimientos reales. Como puedes imaginar,
El lugar fue diseñado para ser lujoso en todos los sentidos imaginables. Y lo consiguió, como se señala. Pero los buenos tiempos no podían durar. Varias cosas empezaron a ir mal con la familia Whitley, y en 1937, un incendio cerca de las habitaciones de los sirvientes provocaría que todo el lugar se quemara hasta quedar reducido a cenizas. Puedes visitarlo hoy, y ahí es donde verás las ruinas del lujo del viejo mundo de muchas maneras. Simplemente sirve para mostrarle cómo se pueden quitar cosas rápidamente y luego convertirlas en una nube de humo. Número 10. Casas abovedadas. En Florida antes de 2022, es posible que haya notado ciertas casas abovedadas frente a la costa de Florida, junto a la isla de Cabo Romano. Quizás incluso te hayas preguntado cómo llegaron allí. Bueno, la respuesta fue que un petrolero jubilado llamado Bob Lee había pasado muchos años ideando un proyecto de vivienda único que sería una especie de casa de vacaciones para él. Claramente, no quería construir una simple mansión. Quería algo que fuera único y que fuera totalmente suyo. Entonces hizo un modelo de las casas abovedadas de su propiedad en Tennessee y luego comenzó a construirlas sobre pilotes en las aguas de la costa de Florida. Era muy práctico, tenía grandes ideas sobre lo que podría ser esta casa de vacaciones e incluso quería que fuera autosostenible mediante energía solar. Una vez terminada, vivió en la casa de forma intermitente. Y cuando inevitablemente aparecían tormentas, los lugares fueron diseñados para ayudarlo a mantenerse a salvo. Sin embargo, no estaba destinado a durar, y él y su familia tuvieron que irse porque simplemente ya no podían vivir allí. Ahí es donde entra en juego el giro final. ¿Recuerdas que dije que podrías ver las casas antes de 2022? Bueno, eso se debe a que el huracán Ian pasó y luego sumergió las casas, lo cual, ya sabes, cualquier persona con sentido común habría descubierto incluso antes de construirlas. Número 9. Castillo de Miranda. Al igual que otros lugares de esta lista, el Castillo de Miranda estaba destinado a ser un lugar lujoso para que la gente viniera y se quedara. El interior del castillo presentaba majestuosos pasillos con arcos, lujosas escaleras de madera y salones de baile, todo lo que uno necesitaría para el atractivo del viejo mundo de una reunión. Este fue un castillo histórico que fue construido en Bélgica a finales del siglo XIX y sirvió como casa de verano para una familia noble. Es decir, hasta los catastróficos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las líneas de batalla en la Segunda Guerra Mundial se expandieron, el castillo eventualmente pasó a manos de los alemanes, que lo utilizaron como lugar para albergar a sus soldados. Y eso definitivamente no es lo que tenían en mente cuando lo construyeron. Con el tiempo, se convirtió en una especie de orfanato que tenía una historia muy turbia y el costo de mantenerlo se volvió demasiado alto. Y en la década de 1990 fue abandonado por todos y luego quedó podrido, lujoso un día y no tanto al siguiente. Número 8. Isla Ross. Cada nación, sin importar cuán grande o pequeña sea, tiene puntos e historias que todos podrían mirar y preguntarse cómo fueron tan crueles. Para Gran Bretaña, basta con mirar su colonialismo y cómo trataron a la gente en los lugares que liberaron en nombre del imperio. Un gran ejemplo de esto fue la Isla Ross en la India. El lugar fue uno de los muchos que tomaron los británicos y lo utilizaron para albergar a prisioneros políticos y convictos. La Isla Ross sirvió como sede administrativa de los británicos en las Islas Andamán desde 1858 hasta aproximadamente 1941. Hoy en día, puede ser un destino turístico popular conocido por sus ruinas y que también incluye la antigua casa de los comisionados británicos, una iglesia y una piscina. Y también cuenta con varias rutas de senderismo y miradores panorámicos. Sin embargo, en sus días más horribles, vio que muchos de los convictos eran residentes de la India, el mismo lugar de donde había tomado la isla. Se levantaron para rebelarse contra sus opresores británicos y tras su captura, se vieron obligados a realizar trabajos duros para limpiar la isla de sus árboles y poder construir casas de lujo británicas para sus captores. Ahora, con el tiempo la isla quedaría abandonada y la naturaleza ha recuperado gran parte de lo que se perdió. Número 7. Pueblo fantasma de Bodie, California.
Si bien es difícil verlo en este momento, hay muchos lugares en todo el mundo que se construyeron únicamente gracias a un rico recurso que se presentó allí. Y luego, cuando ese recurso se agotó, el área simplemente fue abandonada. Así nació el término pueblo fantasma, porque en California solo permanecerían los espíritus de quienes allí morían. Uno de esos pueblos fantasma existe en Bodie. Sería en 1876 cuando los mineros acudieron allí tras el descubrimiento de ricos depósitos de oro y plata dentro del pueblo que atraerían a la gente a la zona como polillas a la llama, sin saber que eventualmente serían ellos los que serían quemados. Pero a diferencia de otros pueblos fantasmas, la gente de Bodie no tenía miedo de participar en la depravación siempre que fueran felices y tuvieran oro en los bolsillos. Como habrás adivinado, vivieron así durante algunas décadas, pero luego, en la década de 1940, todo se fue por la ventana. Por su ubicación, se conservó notablemente y ahora se erige como un atractivo para las personas que vienen al estado. Número 6. Sanji. Como todos deberíamos saber, el fenómeno OVNI ha sido muy comercializable para el mundo en general, sin mencionar un auge para la cultura pop a medida que la gente se pregunta qué más podría haber en el universo. En Taiwán, a finales de los años 1970, tuvieron la idea de hacer las casas OVNI de Sanji. ¿Cuál fue el punto de estos? Bueno, debían ser casas parecidas a ovnis que la gente podría venir a visitar y vivir en ellas durante sus vacaciones. Y créanlo o no, su objetivo principal era atacar a los oficiales militares que veníamos allí para tomar un permiso en tierra, lo cual era una idea inteligente si lo habían planeado bien. Sin embargo, debido a la falta de financiación, junto con los múltiples accidentes fatales que ocurrieron durante la construcción, el proyecto se vio obligado a abandonar. Hoy en día, las casas OVNI de Sanji son un destino popular para muchos exploradores y fotógrafos urbanos que están fascinados por su estética única y misteriosa y sirven como una atracción popular para los visitantes interesados tanto en la arquitectura como en la vida sostenible. Número 5. Kolemanskop. Ahora nos dirigiremos a un lugar que es un pueblo fantasma, uno que literalmente está siendo tragado por el desierto. Pero no siempre fue así. En Namibia, en 1908, se estaba construyendo un ferrocarril en la zona y uno de los trabajadores se topó con una piedra brillante. Piedra. Esa piedra resultó ser un diamante. E incluso en aquel entonces, los diamantes eran una de las gemas más valiosas que se podían descubrir. Había tal cantidad de diamantes que se podían recoger del suelo con las manos desnudas. Y pronto la zona se vio inundada de hombres que querían hacer fortuna. Es por eso que lugares como este se llaman ciudades en auge, porque la gente se apresuró a intentar triunfar antes de que las cosas fracasaran. Hay que reconocer que el depósito de diamantes era tan rico que pudieron explotar durante muchos años. Incluso pudieron ampliar la pequeña ciudad hasta convertirla en algo mucho más vibrante y satisfactorio para aquellos que querían tener una vida real allí. Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, habían encontrado más de 2.000 libras de diamantes en la ciudad. Esa es una cantidad enorme cuya riqueza sería difícil de calcular. Entonces, ¿qué pasó con este lugar? Bueno, varias cosas. Primero, la guerra haría caer el precio de los diamantes. Entonces, básicamente estaban extrayendo piedras sin valor en un momento. Y luego, en otra ciudad cercana, se habían desenterrado diamantes de un tamaño mucho mayor. Cuando llegó 1956, Kolemanskop se había convertido en una ciudad fantasma. Hoy en día, la zona sirve como atracción turística, principalmente porque los edificios están llenos hasta la mitad de arena del desierto local y poco a poco están siendo tragados. Número 4. Fordlandia. El próximo no será algo que puedas esperar, porque no es el típico lugar abandonado, ni siquiera para los estándares de esta lista. Verá, durante la década de 1920, antes de la Gran Depresión, el hombre, el mito y la leyenda, Henry Ford, estaba tratando de encontrar formas de simplificar aún más el proceso de fabricación de automóviles y hacer las cosas de una manera más económica. Actuó como un hombre de negocios. La respuesta, en su opinión, estaba en América del Sur,
y eso se debía a que allí había caucho que podía adquirir legalmente y luego conseguir que los lugareños se convirtieran en sus trabajadores y enviaran ese producto de regreso a los Estados Unidos a un precio relativamente barato. Ese es un gran ejemplo de que si no puedes ir a la montaña, tráela hacia ti. Ford había planeado una ciudad corporativa llamada Fordlandia y la rodeó de todo tipo de lujo imaginable: piscinas, un campo de golf, bungalows e incluso un lugar para practicar bailes nacionales americanos. Se suponía que todos estos serían parte de la propia ciudad corporativa, y si lo miramos desde un punto de vista empresarial, tiene sentido. Habría tenido fácil acceso a materiales, algo de mano de obra barata, y habría tenido una ventaja sobre su competencia, algo por lo que Ford siempre se esforzó por ser su mejor idea. Sin embargo, la ciudad también tenía un conjunto estricto de reglas impuestas por sus administradores. El alcohol, las mujeres, el tabaco e incluso el fútbol estaban prohibidos dentro del pueblo, y eso incluía dentro de las propias casas de los trabajadores. Con el tiempo, la gente se cansó de las restricciones y se rebeló contra la gente de Ford. Con ese fin, no se fabricó ni una sola pieza de caucho desde Sudamérica hasta Estados Unidos para sus autos, y sigue siendo uno de los mayores fracasos de su historia. También demuestra que el hecho de que tengas una buena idea y estés dispuesto a intentarlo no significa que siempre vaya a funcionar. Número 3. Pripyat, Ucrania. Hasta ahora les he mostrado todo tipo de razones por las que se deben abandonar lugares, pero podría decirse que ninguna de ellas se compara con lo que sucedió en Pripyat allá por 1986. Como ya debería saber, ese fue el año en que ocurrió el desastre nuclear de Chernobyl. Tuvo lugar. Y una de las mayores ironías de ese acontecimiento fue que antes de él, Pripyat era un gran lugar para vivir. Contaba con 15 escuelas primarias, un gran hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, museos, parques, cines, fábricas, una piscina y muchas otras cosas más para una comunidad próspera. Cuando fue evacuado, había más de 49 personas viviendo allí, y ese parque de atracciones fue en realidad un premio para la ciudad debido a lo próspero que se había vuelto. Pero un día de abril de 1986, todo cambiaría para esa comunidad porque de repente toda la vida desapareció. Porque cuando los reactores empezaron a fallar y la radiación inundó Pripyat, uno de los muchos lugares de la zona que había que limpiar era necesario. Imagínese ser parte de eso. Estás viviendo felizmente en tu casa y al día siguiente te dicen que tienes que evacuar debido a un incidente que está ocurriendo en la central eléctrica. Hasta el día de hoy, sigue siendo un recordatorio de lo que sucede cuando se toman atajos y no se protege a las personas que viven cerca. Y si echas un vistazo a en qué se ha convertido, es algo sacado de un mundo postapocalíptico. Curiosamente, hay numerosos juegos que tienen lugar en Pripyat y utilizan su apariencia nuclear para ofrecer una historia y una experiencia interesantes. Y si bien eso puede parecer genial, no debería restar importancia al hecho de que decenas de miles de personas tuvieron que dejarlo todo atrás debido a un desastre y la ciudad nunca volverá a ser la misma. Número 2. Villa Epecuán. Como le he mostrado varias veces, el deseo de llevar turismo a una zona es siempre una razón poderosa para que la gente construya cosas grandes y pequeñas, como esta hermosa villa en Argentina. Esta villa en particular era un lugar pintoresco al que se podía llegar cómodamente desde Buenos Aires. Cuando estuviera en pleno funcionamiento, tenía la capacidad de albergar a 5.000 personas, lo cual era suficiente para crear un ambiente animado sin llegar a estar demasiado concurrido ni demasiado desierto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la historia tomó un giro trágico cuando la presa cercana se rompió, lo que provocó que las aguas alrededor del pueblo subieran de manera dramática. Este aumento repentino del nivel del agua obligó a la gente a evacuar rápidamente, dejando atrás sus hogares y pertenencias. A pesar de que finalmente se solucionó el desastre de la presa, el lugar nunca fue reconstruido a su antigua gloria. Hoy en día, aunque todavía puedes visitar este sitio, lo que encontrarás es una especie de pueblo fantasma. Verás muy claramente el daño natural que causó la rotura de la presa,
con edificios abandonados y calles desiertas que cuentan la triste historia de lo que una vez fue un próspero destino turístico. Esta villa sirve como un recordatorio melancólico de cómo la naturaleza puede cambiar el curso de la vida humana en un instante. Número 1. La isla de Woki. Todos sabemos que la madre naturaleza eventualmente recuperará el mundo. Solo es cuestión de cuándo y cómo. Si te diriges a esta isla de China, verás muy rápido lo rápido que van las cosas y cómo se verán. Porque este es un lugar que alguna vez fue un exitoso pueblo de pescadores y luego se superpoblaron tanto que nadie podía ganarse la vida allí. En solo unas pocas décadas, el pueblo se convirtió en un paraíso abandonado en el que la hiedra verde se tragaba todo lo anterior. Parece sacado de un cuento de hadas o incluso de una novela fantástica, pero es cierto. Esto es lo que sucede cuando no hay nadie allí para cuidar la naturaleza y su crecimiento, y será el destino de todo lo que la humanidad haya creado. Eventualmente, todo eso pertenece al reino de los lugares espeluznantes en los que habría que ser muy valiente para entrar. Nos vemos en el próximo video.